Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 2. Capítulo 14. Después de terminar el examen y regresar a la capital real, Harold continuó viviendo días ocupados como antes, trabajando en las tareas y entrenamientos misceláneos, mientras esperaba ser informado de los resultados y también analizando su cerebro sobre cómo ponerse en contacto con Justus. El laboratorio de Justus existía dentro de la capital real y en el juego también había llegado al castillo real. Si él pensaba en hacer contacto, entonces podría hacerlo. Pero si se agregaba la condición de no levantar sospechas, entonces el nivel de dificultad se disparaba. Pero el plan de Justus era encubierto y un secreto absoluto, e incluso si incluía a alguien en el proceso para usarlos, debía haber hecho la parte central de eso solo. Más que nada, Harold tenía una comprensión completa de este plan que se suponía que era un secreto absoluto. Existía el peligro de que él viese esa verdad en el comportamiento de Harold ya que era un genio. Y si eso sucediera, podría usar cualquier medio para sellar la boca de Harold. Entonces también podría tomarlo por sorpresa y arrestarlo, pero nuevamente el riesgo era alto. La principal preocupación era el grado de finalización de la invasión de la Tierra. Incluso si fuera posible arrestar a Justus, si el plan de invasión a la Tierra hubiera progresado, entonces en la etapa actual, el único que podría detenerlo sería la persona misma. Roald. Harold. Pero era muy poco probable que el propio Justus dejara el plan. Incluso si tuviera que tirar su propia vida, Justus intentaría satisfacer su deseo. Además de eso, si despertara ese poder, entonces era impensable para él poder vencerlo solo. Si salía mal, incluso antes de que el equipo de Liner tomara alguna medida, el continente se derrumbaría. En primer lugar, no había pruebas suficientes para arrestar a Justus. Incluso si le diera francamente la imagen completa del plan a Vincent y a los demás, no era difícil imaginar que no le prestarán la debida atención ya que estaba demasiado loco. ¿Quién creería algunas tonterías como Justus convirtiendo el mundo en una vasija para cumplir su deseo de revivir a los muertos? Haro, cállate. Interrumpió las repetidas llamadas para el que venían desde hace un tiempo. Con su nombre tan persistente, había límites para ignorarlo. Deteniendo el brazo que había estado balanceando la espada, se volvió de mala gana hacia el dueño de la voz, Sido. ¿Qué? ¿Lo notaste, Como si fuera inesperado, Sido dijo eso. Desafortunadamente, ya que él estaba practicando en un lugar donde no había una sola persona, él podría saber de inmediato si alguien venía. Un lugar oscuro bajo las sombras de un matorral y un edificio en ruinas que parecía haber sido un establo, era el mejor lugar para estar solo. En cuanto a por qué estaba practicando en ese lugar, fue porque recientemente comenzó a pelearse incluso en los campos de entrenamiento. Debieron pensar en atormentarlo abiertamente en nombre de la práctica. Había juzgado que, en el peor de los casos, incluso si se metiera en una pelea aquí, no molestarían a los alrededores. ¿No es obvio? Simplemente te estaba ignorando. Dijo Harold. ¿No es eso peor? En realidad, eso era exactamente correcto. Dicho eso, dado que esta boca no podía ni siquiera aclarar las cosas, no pudo evitar darse por vencido. Harold ignoró el regreso de Sido y continuó la conversación. ¿Entonces qué quieres? Mostrándose interesado, Sido repentinamente se inclinó vigorosamente. Era una profunda reverencia con su torso doblado en ángulo recto. Hacia Harold, quien estaba desconcertado por esta acción repentina, Sido hizo una petición. Por favor, entrénanos. Harold perdió sus palabras por un momento. Claro que Sido todavía no se podía llamar de primer nivel, pero aún así había soportado un duro entrenamiento para un caballero durante 3 años y había mejorado su fuerza. Y había pedido a Harold, que era un novato y, además, 6 años más joven que él. Fue bastante inesperado para el que había sido solicitado. Está siendo lamentable, levanta la cabeza. Para empezar, ¿a quién estás indicando al decir nosotros? Robin, Aileen y yo. Como se esperaba, la solicitud parecía ser del trío habitual. Al escuchar eso, Harold suspiró sin siquiera tratar de ocultarlo.
Los sentimientos que había en él eran, estos tipos también, ¿A dónde fueron esos dos? Dijo Harold. Están en medio de patrullar la ciudad. Por eso, solo yo he venido para pedirte esto, pero todos estamos de acuerdo. Al ser solicitado así para entrenarlos, no pudo evitar quedarse perplejo. Porque lo más probable es que no existiera una técnica que Harold pudiera enseñarles. Sobra decir que Sido y los otros dos tenían un conocimiento más profundo de los elementos básicos para los miembros de la Orden de Caballeros, y al ser tan dependiente de él, solo podía desconcertarlo. Solo intentaba reproducir los movimientos del juego sin tener una base confiable para las técnicas, y en esa condición, ¿qué podría enseñar? Y esos fueron sus verdaderos pensamientos. Pero no fue como si no hubiera ningún mérito para encontrar una manera de aumentar su fuerza. Había una posibilidad de que 3 de ellos, Sido, Robinson y Aileen, perdieran la vida en la batalla 2 años después. Y Harold aún no había decidido si salvarlos, resolverse por la destrucción de la obra original o no. En primer lugar, ni siquiera sabía si era un evento en el que podía hacer algo para salvarlos. Ya habría pasado más de un mes desde que conoció a los 3. Hubo muchas oportunidades para que profundizaran su amistad y, de ser posible, no quería que murieran. Tampoco que se convierta en una situación en la que, cuando tomara la resolución de salvarlos, ya fuera demasiado tarde, no debería ser inútil si los fortaleciera. Bien entonces. Mañana, trae a los otros 2 también aquí. Bien, gracias. Después de preocuparse un poco, Harold decidió aceptar. No importa cómo fuera en el futuro, debería ser útil para enfrentar la situación. Y también tenía otro propósito. Incluso si los usara, no sería un problema. Al día siguiente, después de dar una respuesta manchada con interés propio. En ese espacio desolado y sombrío, 8 personas, un buen número, se reunieron. Eran el grupo de 3 de Sido y los 5 miembros del 47º Escuadrón incluyendo a Harold. El ambiente se había tornado incómodo porque los grupos de Sido y Isaac no estaban familiarizados, pero Harold ignoró eso y comenzó a hablar. Entonces, empecemos. Sin ningún prefacio o explicación, de repente, esas palabras salieron. A eso, los otros 7 intercambiaron miradas y se desconcertaron. Dices empezar, pero primero, ¿qué deberíamos hacer? Desenfunda tu espada. Todos ustedes al mismo tiempo vengan a mí. Ja. No importa qué, nos está subestimando demasiado. La dueña de la voz era la única mujer, Aileen. Aunque era una voz extraña y poco femenina. A pesar de que podía entender esa sensación de reaccionar reflexivamente así, su boca no aparecería para explicar todas y cada una de las razones. Y, sobre todo, para que entiendan varias cosas, sería más rápido combatirlas al menos una vez. No respondas. No sabía qué tipo de cambio ocurrió, pero su irritación por no ser capaz de explicar surgió como ira. Entonces, la cara de todos instantáneamente se puso pálida. Soy tan aterrador que con solo amenazarlos un poco, sucede esto, Incluso para mí, tengo dudas, pensó Harold. Si ese fuera el caso, podría entender por qué las personas generalmente no se acercaban a él. La persona era bastante problemática ya que se pelea con sus mayores, y si esa persona emitiera un aire intimidatorio, entonces era normal que la gente normal lo evitara. Las papas fritas pequeñas deben actuar como papas fritas y atacar en grupo. Te enseñaré que incluso si lo haces, soy una existencia a la que no puedes llegar. Mientras reflexionaba sobre su soledad, esta vez los provocó. Esta situación de 1 versus muchos era exactamente lo que Harold deseaba. Hasta ahora, había luchado contra múltiples monstruos solo, pero no había luchado contra múltiples humanos. Para el futuro, quería acumular experiencia de lucha contra un gran número. Como en todo caso, había una posibilidad de que tuviera que enfrentarse solo contra el equipo del protagonista. Voy a utilizar a tus bastardos como mis peldaños. Si quieres ser fuerte, aprende de luchar contra mí y trata de robar mis técnicas. Bueno, creo que eso es imposible, sin embargo. Como seguro, también los ridiculizó. Andando. Sido miró a Harold como si lo quisiera intimidar y desenvainó su espada. Siguiéndolo,
todos tomaron sus posturas de batalla. No importa que, todas las personas que estaban en la Orden de Caballeros eran excepcionales. Al burlarse en esa medida, no había nadie que no se enojara. Eso es bueno. Luchen tanto como sea posible para entretenerme. Con esas palabras como inicio, comenzó una pelea cuerpo a cuerpo con 8 personas juntas. Y eso es todo por el informe. Sakrit terminó de dar el informe sobre el examen final de esta vez celebrado como una excepción. Al escucharlo, las personas que se habían reunido aquí para decidir el resultado del examen expresarían sus impresiones. Más de unas pocas personas deben haberse sorprendido del informe que se acaba de dar. Casi todo era sobre la alta capacidad de Harold y la existencia que parecía ser un monstruo que habían conocido en el medio de su viaje. Incluso hubo algunos que se mostraron escépticos sobre el contenido del informe. Frente a esta gente, Vincent comenzó a hablar. Cada uno de ustedes debe tener sus propias opiniones, pero como todos han escuchado, Harold podría ser joven, pero si se trata solo de fuerza, entonces él supera a la clase de comandante de la compañía. Y también podemos ver que incluso en las habilidades de mando es raro, así que, si oficialmente lo asignamos a un escuadrón desde el principio y fomentamos su experiencia de combate real, debería ser posible aumentar su fuerza más. Entiendo los pensamientos de Vincent Kun. Incluso creo que ese plan de entrenamiento es lógico. El que dio esa respuesta fue la persona que administró la composición del cuerpo de la Orden de Caballeros, Maelstrom. Cuando entrecerró los ojos, su edad se podía sentir por la forma en que las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaban. No era una mirada penetrante que atravesara a una persona, pero, aún así, con un aire opresivo, Maelstrom le preguntó a Vincent. Pero, por otro lado, siento que es algo rápido. Con la naturaleza de Harold de la que he oído hablar, sin duda levantará olas en su relación con su entorno. Todavía es joven y no será demasiado tarde, incluso si nos tomamos un tiempo para enseñarle sobre esos asuntos, ¿verdad? Lo que dices es exactamente correcto. Y debido a que tengo el equipo perfecto para ese tipo de rectificación, el plan de esta vez es el resultado. Escuchemos sobre eso entonces. Sí. Creo que Maelstrom Dono no lo sabe, pero... Vincent explicó las circunstancias que rodeaban a Harold. Harold había abrumado a sus mayores uno tras otro en una pelea celebrada en nombre del examen de inscripción. Debido a eso, estaba siendo resentido por una parte de ellos y seguía siendo atacado persistentemente. Y debido a esto, muchas personas se mantenían alejadas de Harold, aislándolo. En esta condición, podría ser difícil para él involucrarse con su entorno. Ya veo. Insertar rápidamente a Harold en un escuadrón que no tenga mala voluntad hacia él, En ese caso, incluso si es solo dentro del escuadrón, él podría construir una relación. Sí. Y el que estoy sugiriendo, Coudi, sobresale en la comprensión de los humanos. Especialmente construyendo relaciones con los subordinados, no hay otra persona que sea mejor que él. Y, además, Coudi fue quien invitó a Harold, y también parece estar familiarizado con los miembros de su escuadrón, ya que se lo ha visto teniendo conversaciones amistosas con ellos. Estaba exagerando un poco. Por lo que dijo Shannon, parecía como si Sido se involucrara obstinadamente con Harold, quien básicamente siempre fruncía el ceño, y Robinson y Aileen cuidaban de ellos mientras estaban exasperados a veces o mientras sonreían con ironía. Pero, aún así, dado que Harold no había mostrado ningún tipo de comportamiento pétreo, parecía que él también se había abierto un poco. Sin embargo, es triste. Aunque el comportamiento de Harold también tiene la culpa, pensar que había gente insolente que se haría el tonto con sus propios defectos incluso en la Orden de Caballeros. Es mi falta de cuidado. Tan pronto como identifique a los que lo atacaron, repartiré el castigo adecuado. Y también, dado que parece haber gente que está instigando a otros a actuar en contra de Harold, estoy en medio de confirmarlo. Dado que estás tomando medidas, no diré nada más. Y así, volviendo al tema, asignarlo a un escuadrón es hacer que acumule experiencia, rectifique su personalidad y también que actúe como una obstrucción a la animosidad que se muestra hacia él desde el entorno, ¿verdad? Sí.
Lo digo a pesar de saber que no es admirable, pero no me importa si lo consideras como una medida para evitar destruir la habilidad de Harold. Para sus palabras, todos en ese lugar se volvieron inestables. El que era famoso por ser justo y recto en lo que respecta a sus deberes y que sería un juez imparcial para con alguien, estaba diciendo abiertamente que Harold debería recibir un trato especial. Y ellos entendieron que Harold era una existencia que poseía un talento tan extraordinario que era suficiente para hacer que Vincent lo respaldara. Él tiene tanto talento que incluso ha encantado a Vincent Kun, Entonces no diré nada más. Apruebo su incorporación oficial al escuadrón. Gracias por entender. No hubo nadie que objetara la decisión de Maelstrom. Que Harold se uniera al escuadrón de Coudi había sido oficialmente decidido. Hasta ahora, todo había ido de acuerdo con el plan de Vincent, pero en el último momento llegó una interrupción inesperada. Con un chasquido, se abrió la puerta de la sala de conferencias. Sin ningún tipo de reconocimiento y con solo un «perdóname», el que apareció era un hombre de mediana edad con una barriga protuberante. Todos ustedes, lo siento por ser tan repentino. Pero parece que se ha unido un novato algo optimista, ¿eh? Bien, afortunadamente. Por cierto, ¿qué tipo de negocio tiene Harrison Dono? Desde que escuché que el tratamiento de ese niño está siendo decidido, tuve curiosidad. No quise obstaculizarlo, pero como tenía una sugerencia útil cuando era necesario, me inmiscuí inconscientemente. Mientras se daba palmaditas en el estómago, Harrison, que se había sentado en un asiento vacío sin siquiera disculparse, se rió como si algo agradable sucediera. Fue una actitud extremadamente arrogante. ¿Podemos recibir una explicación concreta? Es una especie de deber de patrulla. No es que haya una emergencia o que haya un alto riesgo, pero el lugar está lejos. Tendrá que ir a la frontera nacional. Eso es bastante difícil. Pero si está cerca de la frontera, debería haber personas a quienes normalmente se les asigne tareas de patrulla, ¿verdad? Dado que solo la sede central de Royal Capital no podía resolver rápidamente todas las situaciones, había algunas ramas del orden de caballeros establecidas dentro del reino. Estaba dispuesto de modo que cuando hubiera una emergencia, todos se unirían y tomarían medidas, pero si las propias sucursales pudieran encargarse de una situación, normalmente la solucionarían por sí mismas y luego enviarían un informe a la sede. Patrullar las tareas cerca de la frontera nacional era un deber general de la sucursal. Ha llegado una notificación de que quieren refuerzos. Recientemente, parece que el bosque Beltais está turbulento por lo que quieren hacer una investigación seria, pero parece que no tienen suficiente personal. No recibí un informe así. ¿Qué? ¿Es eso cierto? Debe haber habido algún tipo de error. Doblando sus brazos, Harrison inclinó la cabeza. Aunque parecía descarado, más que eso, había una palabra que no podía ser ignorada en lo que Harrison había dicho. Por cierto, si hablas del bosque de Beltis, es la región donde vive la tribu Estelar. No será fácil ingresar. Tribu Star Reader, estelar. También llamados como la gente de las estrellas, eran la raza más antigua del continente. Incluso la gente de las estrellas, que había estado gobernando todo el continente en el pasado, después de agotar su prosperidad, había reducido su población debido a los muchos conflictos por el poder durante un largo periodo de tiempo. La cantidad insignificante de descendientes que habían sobrevivido hasta ahora vivían como una comunidad pequeña y cerrada. Eran una raza que tenía muchos misterios. Tal vez debido a esa historia, su odio hacia la interferencia de otras razas fue extremo. Si la Orden de Caballeros investigara el bosque de Beltis, se opondrían con bastante fuerza. Si trataban de empujar a la fuerza, existía el peligro de que incluso se convirtiera en una batalla. Hacia la pregunta preocupada de Maelstrom, una vez más Harrison respondió luciendo triunfante mientras sacudía su barriga. Actualmente estamos en medio de las negociaciones. Bueno, no es como si nos entrometiésemos en su esfera de medios de vida, así que, si les decimos de antemano, no habrá ningún problema. Llegando al verdadero problema, pensé en hacer que ese novato los acompañe en esta misión de patrullaje. ¿La razón es? No importa cuán sobresaliente sea, no será demasiado el riesgo si lo lanzamos repentinamente al combate real. Como ya expliqué,
el riesgo de la misión de patrullaje de esta vez es bajo. Si se convierte en una investigación a largo plazo, tendrá más tiempo para conectarse con los otros miembros y no es la misión perfecta para participar por primera vez. Ciertamente, las palabras de Harrison tenían sentido. Incluso Vincent no había pensado en poner a Harold en una misión que requiriera combate como la primera. Pero era cierto que quería enviarlo a misiones desde el principio. Al ver el plan de Vincent, Harrison llamó a esta sugerencia como una ayuda que llega en el momento correcto. Lo que le preocupaba era por qué Harrison estaba siendo tan cooperativo. Su cargo oficial era el jefe de supervisión, que era unir la Orden de Caballeros y el Ejército Nacional. En otras palabras, él era la persona que controlaba el ejército de este reino. Sin embargo, la Orden de Caballeros y el ejército no podían cooperar. La razón principal era debido a la conciencia de que la Orden de Caballeros estaba por encima del ejército que se extendió entre el público. Originalmente, no había arriba ni abajo con la Orden de Caballeros y el ejército, y como organizaciones eran iguales. Entonces, en cuanto a por qué ese tipo de conciencia se había extendido era debido a la enorme diferencia en la posibilidad de jugar un papel activo. La Orden de Caballeros se movería activamente con respecto a varias situaciones, pero debido a que el ejército era pasivo ya que su misión principal era la defensa, las misiones a gran escala eran escasas para ellos. La Orden de Caballeros, que tenía muchas actividades llamativas, era un trabajo floreciente mientras que el ejército era simple. Esta imagen había echado raíces. En realidad, la cantidad de personas que aspiraban a la Orden de Caballeros pero que ingresaron al ejército debido a que no aprobaron el examen era extremadamente alta. Ellos también percibieron que la Orden de Caballeros estaba por encima del ejército. Mientras estaba expuesto a esa tendencia, Harrison tenía un historial de subir a la cabeza de supervisión mientras estaba afiliado al ejército. Incluso desde el momento en que estuvo afiliado al ejército, había sido competitivo con la Orden de Caballeros con respecto a todos y cada uno de los asuntos que habían surgido. Incluso había narrado: convertí el resentimiento de no poder inscribirme en la Orden de Caballeros en poder y elevarme en el mundo. Aunque solo él mismo sabía cuáles eran sus verdaderos motivos, teniendo en cuenta su comportamiento hasta ahora, se podía ver que estaba convirtiendo a la Orden de Caballeros en su enemigo en todo momento. No era una buena manera de decirlo, pero era sospechoso. Cuando estaba cooperando hasta ese punto, a Vincent le levantó algunas dudas. Eso era lo diferente que era Harrison. Tienes razón. Lo tomaré en consideración. No pudo leer el objetivo de Harrison, pero como no tenía ninguna razón definida para rechazar la propuesta, por el momento, Vincent dio esa respuesta. Al escuchar eso, dejando atrás más que cualquier otra cosa, pude ayudarlos a todos, Harrison salió de la sala de conferencias. Y unos días más tarde, el nombre de Harold estaba allí en la lista de miembros que participarían en esa misión de patrullaje. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.